Video 9. El diezmo, un fraude. Veremos hoy Levítico 27 del 30 al 34. El diezmo es dedicado a Jehová. El capítulo 27, versículo 30 describe: y el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Versículo 31, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Versículo 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa por debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Versículo 33, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como lo que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. La frase clave, consagrado a Jehová, aparece en los versículos 30 y 32. Los que creen que los cristianos del nuevo pacto deben continuar obedeciendo su propia definición del diezmo modificada, emplean esta frase como su argumento más poderoso en favor de la naturaleza eterna del diezmo. El contexto de los versículos 30 y 34 es así. No es posible interpretar las frases pertenecientes al Señor y consagrado a Jehová en el sentido de que es un principio moral eterno que existía antes de la ley formal. ¿Por qué? Porque estas son frases muy comunes en el libro de Levítico y que se aplican a muchas otras ordenanzas que casi todas las iglesias concluyen que terminaron en el Calvario, cuando Jesús dijo, consumado es. En el contexto de los versículos 30 y 32, el diezmo es santo al Señor. Número 1, porque viene de la tierra santa de Canaán prometida a Israel. Número 2, porque se le dio a los levitas santificados a cambio de su herencia de la tierra. Y número 3, porque los sacerdotes levitas habían reemplazado el sacerdocio de los creyentes con un sacerdote cultico bajo las ordenanzas temporales del antiguo pacto. En consecuencia, se suponía que los que recibían los diezmos no poseían tierra. Los defensores del diezmo a menudo se refieren al Salmo 24, versículo 1, en apoyo del diezmo, como si el pasaje estuviera conectado directamente con él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, David no relaciona el diezmo con el Salmo 24, versículo 1. En realidad, la palabra diezmo nunca aparece en ningún escrito atribuido al rey David. Aunque es verdad que Dios es el creador de todo y Él es el dueño de todas las cosas, también es verdad que los diezmos del Levítico 27 no podían ser recibidos de los prosélitos, los no israelitas, los animales impuros, las tierras contaminadas dentro de Israel, ni las tierras contaminadas fuera de Israel. El diezmo era sola una práctica exclusivista del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Simplemente no hay ningún principio eterno universal declarado ni implícito en el contexto inmediato del diezmo. Número 1. Cuando se usan conceptos, principios de interpretación para explicar ciertos pasajes, el texto literal mismo limita el alcance del diezmo a todo el diezmo de la tierra, versículo 30, y el diezmo de las vacas, versículo 32. Esto se discutió completamente en el capítulo 1 bajo la definición y las limitaciones del diezmo. El diezmo de la ley mosaica nunca fue más allá de los productos de la tierra de Israel para incluir el producto de las ganancias de cualquiera de las muchas otras ocupaciones en Israel. Los diezmos siempre eran en alimentos, nunca en dinero. 2. La mayoría de los llamados diezmadores hoy en día solo aplican a sus ingresos brutos.
Reemplazan la definición literal con su propia definición artificial. El diccionario de Webster pesa más que la Biblia. 3. Los diezmadores contemporáneos hacen énfasis en lo mejor, mientras que los versículos 32 y 33 específicamente prohíben esto concerniente a los rebaños. Dios exigía que cada décimo animal, fuera o no el mejor, fuera entregado a los levitas como la totalidad del diezmo. Sin embargo, si ordenó a los levitas entregar lo mejor del diezmo a los sacerdotes, en Números 18, versículos 29 y 30 queda expuesto. 4. En el versículo 34, el contexto limita el diezmo a la nación de Israel bajo la ley mosaica. Vale la pena aclarar que, aunque hay muchos textos como el Salmo 24, versículo 1, que declaran que Dios es propietario de toda la tierra, ni Dios ni los israelitas usaron jamás este principio de propiedad del mundo como autorización para recoger diezmos santos de territorios paganos o de no israelitas. 5. Originalmente los diezmos podían proceder de cualquier parte del territorio de Israel, usado por los israelitas. Sin embargo, Alfred Edermersheim, la máxima autoridad judía para comentar usos y costumbres del pueblo de Israel, afirma que más tarde este requisito se estrechó mucho más en lugar de expandirse. Los predicadores expandieron y limitaron el significado. Después del regreso del exilio, la tierra fue subdividida en 3 diferentes zonas de santidad. El segundo y el tercer diezmo no podían llegar al templo procedentes de territorio más allá del Jordán. Aunque el territorio israelita, que había sido capturado por el rey David, partes de Egipto, no bíblico, y parte de Babilonia, tampoco bíblico, podían usar para diezmos menores por los levitas locales. La mayoría de las otras tierras se consideraba contaminada e incapaz de producir diezmos santos aceptables para el templo de Jerusalén. Pero no se venderá ni rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado, hecho voto a Jehová, de todo lo que tuviera hombres y de animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado de lo cual se había hecho para destrucción, será cosa santísima a Jehová. Versículo 29 del capítulo 27, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. El punto es, en los versículos inmediatamente procedentes a los versículos que tratan de los diezmos, 33 y 34, dejar claro que la frase es cosa santísima para Jehová no significa que sea un principio moral eterno. En el versículo 38, todo lo consagrado a Jehová es cosa santísima. Elevada esta santidad a un nivel más alto que el del diezmo, es solo santo para Jehová. Las personas como Acán, que estaban bajo interdirección oficial para ser ejecutadas por sus pecados, son llamadas santísimas para Jehová. Santísimo para Jehová significa que el criminal condenado estaba bajo donación para Dios. Absoluta e irremediablemente, esto debería de ser poner una atención muy clara. Aunque Israel no hacía sacrificios humanos, su gobierno sí autorizaba aplicar la pena de muerte. Véase Josué capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, versículo 13 y 26, Deuteronomio 25, versículo 19 y Primera de Samuel capítulo 15, versículo 3. Nuevamente, el punto es que si el diezmo, al que solo se le llamaba santo para Jehová, refleja un principio moral eterno, entonces, ¿cómo explicaremos el santísimo para Jehová de los versículos anteriores? Naturalmente, es extremadamente raro, si es que ocurre, que los sermones sobre la santidad sean aplicables estricta y exclusivamente al diezmo. Todo el capítulo 27 es una ordenanza o un estatuto de cosas dedicadas por voto, cuya base se deriva de la ordenanza misma, que es Números 18, por lo cual el sacerdocio levítico reemplazó el sacerdocio de los creyentes,
por cuanto el primer pacto recibía diezmos a cambio de la herencia de la tierra. Todas las cosas dedicadas, incluyendo el diezmo, la pertenencia, eran, por tanto, santas para Jehová. La enciclopedia judía afirma que este diezmo era voluntario, y aunque el diezmo de Levítico, capítulo 27, versículos 32 y 33, ocurre en el capítulo que trata de las donaciones sagradas voluntarias de varias clases, los primogénitos de los versículos 26 y 27 son una excepción de la regla. El libro de Levítico es claramente el libro más ceremonial, religioso y cúltico de la ley mosaica. Con la palabra cúltico quiero expresar específica y exclusivamente concerniente al Israel nacional bajo el Antiguo Testamento. Santidad y santísimo son los temas principales de cada uno de estos capítulos. En relación con las ordenanzas sobre animales impuros, dijo: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo vuestro Dios soy santo. Repetimos la frase: pertenecemos a Jehová y santo a Jehová. Son comunes en Levítico los festivales religiosos y días santos, el santuario, la mitra del sumo sacerdote, Dios y su pueblo, la túnica de lino del sumo sacerdote, la ofrenda de paz, el fruto del cuarto año del nuevo árbol, el nombre de Dios, capítulo 20, versículo 3, los sacerdotes y por último el diezmo. Las cosas muy santas para Dios en Levítico incluyen la porción de grano del sacerdote y las ofrendas por el pecado. Levítico 2, versículo 3, capítulo 6, versículo 17. El sacrificio por la culpa, el aposento interior del santuario y las personas bajo interdicción para ser ejecutadas, Levítico 27, versículo 28-29, son cosas aún más santas que el diezmo. Finalmente, la división más común de la ley para fines de estudio se divide en mandamientos, juicios y ordenanzas. El libro de Levítico es casi enteramente una colección de ordenanzas o estatutos para la vida religiosa de Israel. Levítico instruye a los sacerdotes con relación a ofrendas, consagración, expiación, festividades, leyes alimentarias, leyes sobre rescate, cosas dedicadas, finalmente, los diezmos. Uno no ha entendido bien si retiene el concepto del diezmo mientras se rechaza todas las otras clases de ordenanzas. ¿Por qué solamente se predica el diezmo? Esto es simplemente usar pobres principios de interpretación. Repetimos, número 18, especialmente los versículos 20 y 21, no Levítico 27 ni Malaquías 3, es el capítulo fundacional que da las razones para el diezmo. El diezmo bíblico no era un principio moral eterno que alcanza hasta la eternidad con Dios. El verdadero diezmo bíblico comenzó como un mandamiento para Israel nacional en Números 18. El principio que el diezmo enseña es una ordenanza religiosa del pueblo de Israel. Nuevamente, el diezmo era a cambio de la herencia de la tierra y el pago por el servicio de los ayudantes levitas y el sacerdocio arónico. El diezmo era la ordenanza del Antiguo Testamento que ordenaba a los israelitas devolver a Dios una porción de lo que él reclamaba, de la especialidad cuando la tierra prometida fue tomada en Canaán.